Marcos capítulo 15, versículo 21. ¿Cuál es el énfasis de la Biblia en estos días? El énfasis que el Señor da sobre la obra de Cristo, la crucifixión. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le injuriaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Hermanos, en estos días se celebrará la Semana Santa. En estos días muchas iglesias hacen un énfasis, una fuerza en sus enseñanzas, en lo que tiene que ver los padecimientos físicos de Jesús. Por eso usted va a encontrar gente que va descalza, gente que le dan latigazo, gente que llevan una cruz, porque el énfasis es sobre lo que él sufrió en su cuerpo. Y esto tiene una razón teológica, tiene una razón de una enseñanza que está debajo de eso. Y nosotros queremos ver, amados hermanos, cuál es el énfasis que la Biblia da. Porque independientemente de lo que muchos quieran enfatizar, aún no solamente en lo que enseñan, sino en los dramas que hacen, en las películas que se van a estar viendo posiblemente en la televisión, ¿cuál es el énfasis que se utiliza? Los sufrimientos físicos del Señor son tomados como el centro del sacrificio de Jesucristo. El hecho de que Él murió en una cruz, que fue golpeado, que lo torturaron, eso es lo que resalta en estos días. Y pienso que esto debilita, destruye la enseñanza bíblica. Queridos hermanos, las iglesias en el día de hoy no necesitan hacer dramas de la muerte de Cristo, poniendo a un niño llevando la cruz, poniendo a un hombre llevando la cruz. No necesitan hacer un drama sobre que cada uno de nosotros tenemos que tener un remordimiento en nuestro corazón, porque también nosotros crucificamos al Señor. Y todo eso tiene como fin, de alguna manera, como tratar de poner una pena, una carga en el corazón de la gente. Y es tanto así, lo de la carga y la pena,
que en algunos lugares, en estos días, especialmente en esta semana, jueves, viernes, sábado, no van a comer carne. Y de ahí la gran sopa de pescado que se hace. Es por eso, hermano. No es simplemente una tradición de Honduras. Es una tradición donde aparecen, donde ha llegado la Iglesia Católica en diferentes lugares. Porque es para quitar supuestamente la carne, una forma de sacrificio. Pero eso, amado hermano, usted como verá en unos momentos, no es el énfasis de la Biblia. Usted no logra nada con dejar de comer carne. Usted no logra nada con solamente comer una sopa de pecado enhuevado. Usted no logra nada con eso. Eso no lo ayuda a nada, ni en la fe, ni en la comunión con Dios. Y es una simple tradición procedente del catolicismo para que la gente cambie una cosa por la otra. En otros lugares, como República Dominicana, ¿sabe lo que hacen? Lo mismo, pescado, pero obviamente de mar. Pescado de mar y la habichuela con dulce. La habichuela, los frijoles con dulce. Es una tradición allá en estos días. Pero, amado hermano, son simplemente eso, tradiciones de los hombres. No hacen nada, no ayudan en nada. Veamos, hermanos, cómo el Señor en su palabra nos enseña. Isaías 53, versículo 6. Usted va a ver que dice allí, Jehová cargó sobre él, ¿sobre quién? Sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Observe el énfasis que la Biblia comienza a hacer desde el Antiguo Testamento. No sobre el dolor que Dios le iba a dar a Jesús. La carga que Dios puso sobre Jesús. Una carga que el mundo no podía ver con sus ojos. Porque usted no puede ver el pecado, hermano. El pecado está en el corazón. El pecado está en todo el ser del hombre. No se puede ver. El pecado es todo acto que va en contra de la ley de Dios. Que pisotea la ley de Dios. Todo descuido, todo desprecio, toda desobediencia. El pecado de mentir, de no congregarse, el pecado de robar, el pecado de adulterar, son pecados que fueron colocados sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. El énfasis de la Biblia es sobre la obra que Él vino a hacer, a representarnos a nosotros delante de Dios. Jesús vino para quitar la mancha, quitar el pecado de su pueblo. Y ese es el énfasis que nos dan las Escrituras. Él tomó sobre él mismo, sobre sí mismo, la carga del pecado. Y usted no va a encontrar en la Biblia que hace una descripción. Mire, cogieron un clavo, de esos clavos grandes, número 20, y entonces lo que estaba más oxidado, y lo clavaron de esta manera. No va a encontrar eso en la Biblia. Básicamente lo que dice es, lo crucificaron. Como leímos aquí en Marcos capítulo 15, capítulo 14. Básicamente lo que dicen es, lo crucificaron. Marcos 15, 21. Lo crucificaron. Lo pusieron en la cruz. Lo cargaron en la cruz. Le elevaron, lo elevaron. El padecimiento físico que Cristo vivió fue brutal e intenso. Pero este no es el énfasis de la Biblia. El énfasis fue lo que Él fue a llevar delante del Padre. El pecado de cada uno de aquellos que creían en Él. Cuando los escritores bíblicos escribieron sobre los sufrimientos físicos del Señor, no dieron detalles. Que lo amarraron, entonces vinieron y le cortaron por aquí, le hicieron esto por allá. En algunos evangelios toca elementos como la burla, que era parte de llevar la carga por el pecado. Según Hebreos capítulo 12. Él llevó la burla
que era parte de lo que consistía la crucifixión. ¿Por qué el Imperio Romano en aquellos tiempos crucificaba? Porque es importante aclarar que los judíos no tenían esa práctica. Los judíos no crucificaban a nadie. Era el Imperio Romano. ¿Con quiénes lo hacían los romanos? Con sus enemigos y con esclavos. Nunca los romanos crucificaban a su gente. No se podía, por ley no se podía. Entonces ellos tomaban un esclavo, tú te quisiste escapar, y lo crucificaban para decirle a los demás, miren, ese trató de escapar, eso es lo que le va a pasar a ustedes si tratan de escapar. Era una forma de meter miedo, una forma de burlarse del que no pudo ganar. Así hacían con sus enemigos. El Imperio Romano crucificaba para burlarse de sus enemigos, para burlarse de ellos. Por eso la Biblia habla tanto de la burla, del oprobio, de la chercha que se hizo con Jesús, el relajo que se hizo con Jesús. Pero mira, este no era el Cristo, que baje, lo que acabamos de leer. Eso era parte de la crucifixión y parte de la carga que Cristo tuvo que llevar. Le crucificaron, es básicamente todo ese drama de un dolor tan grande y de sacrificio. Y usted lo ve en diferentes partes del mundo, en México, Guatemala, aquí en Honduras, República Dominicana, en todos los lugares usted lo ve. Donde se hace un énfasis sobre el dolor en el cuerpo, en películas. Donde esas películas usted le ve un chorro de sangre y parece que está los latigazos que le dieron de todo. Ahí, en esas películas, y la de Mel Gibson, eso le va a mencionar, hace creo que 2 o 3 años atrás, eso fue lo que él enfatizó, el dolor físico, porque ese es el énfasis de la Iglesia Católica. Ese es el énfasis, por lo que tratan de transmitir. Y le voy a explicar en un momentito. El énfasis de la Biblia, hermano, no es el físico. Dios no quiere que usted se quede mirando solamente a Jesús y diciendo, ¡ay, el pobre! Tenemos que hacer algo. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted mire a Jesús y diga, Dios cumplió su promesa, Dios es bueno, vino a salvarme. Son énfasis completamente diferentes. Cuando el hombre solamente ve a la cruz y ve a alguien que está sufriendo, quiere hacer algo, ve a una gente que está padeciendo, triste, alguien que está sufriendo. Algo hay que hacer para salvar al pobre Jesús. Algo hay que hacer. Eso es lo que quieren, que la gente haga algo. Pero la Biblia no quiere que usted haga algo. Quiere que usted se arrepienta y crea. Observe cómo el énfasis sobre la muerte física y sobre el dolor físico lleva a una salvación por obras, que la gente haga algo. Y le voy a explicar, voy a ir detalle por detalle. Las Escrituras nos hablan, mencionan el padecimiento físico, pero nunca lo hacen sin dar a conocer, gracias, la lucha, el padecimiento espiritual que tuvo el Señor, el sufrimiento espiritual. Miren las palabras que Jesús expresó. Marcos capítulo 15, versículo 34. Eloi, Eloi, lema sabactani. Traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted no encuentra a Jesús pidiendo a Dios, Señor, ¿por qué me están matando? ¿Por qué me están crucificando? Él hace, en otro evangelio usted va a encontrar que a un crucificado el Señor le pide al Padre, no le toma en cuenta esto, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Es decir, que aquí el desamparo de Dios, el abandono de Dios, por causa del pecado que Jesucristo estaba llevando,
Es lo que a Jesucristo le duele. El abandono de su Padre. El desamparo. ¿Por qué me has desamparado? Esta es la preocupación del Señor Jesucristo. El desamparo. Cuando Dios deja a un pecador, lo convierte en un anatema. La palabra anatema es un alguien maldito, alguien apartado para ser destruido. Cristo se hizo anatema, que es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Por nosotros, Él se hizo anatema, maldición, porque Él llevó nuestros pecados. Aquí el dolor no es contra aquellos hombres judíos que le habían entregado. El dolor de Jesús no es contra aquellos romanos que le clavaban en una cruz. El dolor de Jesús no era contra el hombre. Dios mío, Dios mío. Es decir, está clamando a su Padre y preguntando, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Dios. Razón, el juicio de Dios sobre él. ¿Por qué? Por el pecado. Esta es la preocupación del Señor en la cruz. No eran sus sufrimientos físicos. Recuerden, como Pedro le dijo a Jesús, un día que Jesús le está explicando que tenía que padecer, tenía que morir, iba a ser entregado por los ancianos. Pedro, no, Señor, que eso no te pase, eso no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú pones los ojos en las cosas de los hombres, no las de Dios. Jesús sabía que tenía que padecer. Jesús sabía que iba a ser entregado. Su propio pueblo le iba a entregar. Los romanos le iban a crucificar. Pero ese no era su mayor problema. Ese no era su mayor problema. Su mayor problema era enfrentarse a la ira y el juicio de Dios por el pecado de su pueblo. Ese era el problema. Muy consciente de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. No teman a los que pueden tomar su cuerpo y matarlos. Temed más bien a aquel que puede tomar el cuerpo y el alma y echarlo en el infierno. Miren la medida que Jesucristo tiene. Claro, el verdadero temor es hacia el Señor. El sufrimiento mayor, según las Escrituras, fue cuando Él se hizo maldición. Gálatas 3:13. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. La Biblia lo maldice. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, al ser colgado en el madero, estaba haciendo maldición, maldito por nosotros. Eso fue lo que llevó a ese grito, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto tenía presente el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Miren lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:24. Llevó él, ¿qué llevó Jesús sobre el madero? Nuestro pecado. Hermanos, si no hubiera pecado en la humanidad, no era necesaria la muerte del Señor. Fue por la razón del pecado que Él es llevado a la cruz. Y se repite una y otra vez, ha sido el pecado. La condena de mi Señor es por el pecado en la cruz. El gran dolor de Cristo fue por la carga que Él llevaba. No la carga de la cruz, la carga del pecado. La carga de lo que nos separaba. Hermanos, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? ¿El helado? No, no es el helado. Usted puede comer helado y eso no es problema. La pizza, que usted come mucha carne. No, nada de eso. No es la sopa, no es la carne que nos separa de Dios. Entonces, ¿por qué la gente hace un énfasis sobre esas cosas? No se puede comer carne en Semana Santa. ¿Por qué? Si lo que me separa de Dios es mi pecado. Pregunto yo, ¿me separa de Dios a mí la playa? ¿Me separa de Dios a mí las cosas que Él hizo que son buenas? Porque ¿quién hizo la comida? Fue Dios.
Entonces, ¿por qué en estos días Dios me pide a mí que yo deje de comer o deje de hacer tal cosa? Dios no lo pide. Ese es el punto. Dios no lo pide. Es el hombre que pone como doctrina, como enseñanza de la palabra, mandamiento de hombres. En estos días la gente no va a tomar en cuenta a Dios, pero sí la sopa, eso sí. Eso sí no puede faltar. Esa sopa, ese guiso, mire, eso tiene que estar ahí. Y los dominicanos, su habichuela, su pescado. Y créanme, yo no tengo nada contra la sopa. Yo me voy a comer toda la sopa que me den. Tal vez solamente coma sopa en esta semana entera, de tanta sopa que me van a dar. Pero amado hermano, Dios no pide eso. Dios no pide eso. Si usted hace su carne, usted no está pecando contra Dios. Si usted se come su choricito el viernes, el sábado, el domingo, el día que sea, usted no está pecando contra Dios. Eso Él lo ha bendecido. Él lo ha bendecido, hermano. Cristo no fue a la cruz para limpiarnos de comer carne, ni para ponernos un mandamiento. Le dejo un mandamiento nuevo: no coman carne en Semana Santa. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? No aparece, hermano. Dios no lo pide. Esos son sacrificios de los hombres que no sirven para nada. Porque la salvación es por fe. La salvación es por el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Ese es el énfasis de la palabra de Dios. Y como hemos estado estudiando en Gálatas los domingos en la tarde, usted ve cómo el énfasis. Hay mucha gente que quiere imponer a los demás sacrificios. Quiere imponer a los otros que hagan o dejen de hacer cosas para Dios. Pero si Dios no lo ha pedido, entonces no es para Dios. Si Dios no te ha pedido eso, entonces no es para Dios que lo está haciendo. Porque Él no te lo ha pedido en su palabra. 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo da el valor correcto al enseñar a los corintios. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Este es el énfasis de las Escrituras, de la Biblia. Pablo lo explica: la muerte de Cristo por nuestros pecados. San Pablo lo explica. Es la muerte de Cristo por el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por el pecado que Él llevaba en la cruz. La cruz no es el énfasis. La cruz no es el énfasis. Los sacrificios de los hombres no debe ser el énfasis. Es importante observar que el Señor Jesucristo no dio un énfasis sobre el sufrimiento físico. Se explica el sufrimiento físico, se habla el sufrimiento físico, pero no es el énfasis. No es el énfasis. Hay realidades espirituales, hermanos, que estaban aconteciendo. Cuando Él muere por nuestros pecados, miren todo lo que pasó. El velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque ya con su muerte por nuestros pecados podemos entrar al Padre. Miren qué hermoso. Por su muerte muchos se levantaron de entre los muertos. Pero luego al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, en cierta manera, la muerte tuvo un punto, pero no se quedó allí. Continuó con la resurrección. Entonces ese énfasis de la muerte, la cruz, el dolor, el sacrificio, que usted también tiene que sufrir, usted también tiene que padecer, usted tiene que aguantar. En algunos lugares, el Viernes Santo, nadie habla hasta el mediodía. Un sacrificio, tú tienes que sufrir, tú tienes que aguantar como Jesús. Pero la Biblia no te pide eso, Dios no te pide eso.
No te ponga esa carga, esa guillotina, esa atadura. Dios no te lo pide. Hay que dejar de hacer esto. Dios no te lo pide. Es el sufrimiento espiritual del Señor. Las mujeres lloraban por Él en Lucas 23, 28. Pero Él les dice, no lloren por mí. Las mujeres lloraban por Él y Él les dice, no lloren por mí. Laméntese más bien por ustedes mismos. Laméntese más bien por su pecado. La preocupación del Señor Jesucristo no es la brutalidad de sus verdugos. No es la brutalidad de cómo lo clavaban o cómo lo amarraban, cómo lo golpeaban. La lucha del Señor era el juicio de su Padre por el pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos 15, 16 al 20, describe prácticamente lo que dijo Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mientras fue maltratado por sus verdugos, él no abrió su boca. El énfasis no estaba sobre su dolor. El énfasis no estaba sobre su sufrimiento. Miren el punto aquí. Ni el Salvador tenía el énfasis sobre él mismo. Porque esta es otra de las cosas. El énfasis sobre los verdugos. Miren lo malos que son, cómo lo maltrataban. El énfasis sobre Jesús. Miren cómo él sufre, cómo sufre. Hermanos, son énfasis que se hacen de forma abusiva. Él ni siquiera abrió su boca. Más bien, ¿qué lo llevó a abrir su boca? El abandono de su padre. Ni lo que él estaba padeciendo físicamente. Y estaba sufriendo. Para que se entienda, Él estaba sufriendo. Él estaba padeciendo. Pero lo que lo llevó a abrir su boca fue el desamparo de su padre. ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, mi Dios? Amados hermanos, Dios desamparó a su amado Hijo porque Él cargaba con nuestros pecados. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos, especialmente en estos días. Y quiero parar aquí un momentito porque quiero dar algunos puntos más, un punto más, de una forma aplicativa. Nosotros vivimos cada uno en una región o un lugar. Y es posible que dependiendo de donde usted viva, se haga tal o cual cosa por el fundamento que ese lugar tenga. Si es católico, si es cristiano, si es protestante. Entonces, en algunos lugares no se hace nada de esto. Es decir, esta Semana Santa, que se celebra tan fuertemente en Latinoamérica, en España tal vez, en otros lugares no se celebra tanto, no se hace tanto énfasis. ¿Por qué? Porque a muchos lugares llegó el Evangelio. Aquí no fue el Evangelio lo que llegó. Aquí lo que llegó fue el catolicismo, los marianos. Aquí lo que llegó fue la iglesia romana. Entonces ellos hicieron el énfasis y enseñaron lo que ellos creían. Ahora nosotros, al creer en la palabra y creer en el Evangelio, nosotros tenemos que ser sabios. ¿En qué sentido lo digo? Sabios en el sentido de que hay cosas que no tienen una mayor importancia. Yo no me voy a poner a pelear con mi familia porque se coma su sopa, porque eso es parte ya de una tradición. Ahora, lo que yo sí le debo de enseñar a ellos es lo que enseña la palabra de Dios. Esto lo estamos viendo, hermano, no es para que usted salga por ahí y comience a pelear con toda su familia, Y usted llega a su familia y usted, mire, yo no voy a comer esa sopa porque eso es del diablo. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Si le brindan sopa, cómase su sopa, haga usted su sopa. Pero entienda, hermano, que es una tradición.
que está tratando de hacer un énfasis en el sacrificio físico que usted debe de hacer para supuestamente agradar a Dios. Por lo tanto, amado hermano, entienda que eso no lo pide Dios. Tenga paz. Tenga paz. Y aunque se acaben todos los pecados en Honduras entero, porque se van a acabar en todas las neveras del país, no va a haber pescado, tranquilo, porque es que tampoco comerse una sopa en estos días es pecado. Pero usted tiene que entender de dónde viene eso. Porque si alguien le dice, usted no puede comer carne porque usted está en pecado, mire, eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia no enseña eso. La verdad nos ayuda a nosotros no a buscar conflicto con los demás, es a nosotros vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Pero en segundo lugar, guiar a otros. Porque hay otros que lo están haciendo como un sacrificio. Hay personas que creen que si no comen sopa, están en pecado. O si no lo hacen de esa manera, como sus padres le enseñaron, no estarán bien con Dios, le va a ir mal, le va a caer una desgracia, un juicio o algo así. Entonces, o una maldición. Entonces usted tiene que decirle, mire, eso no es así. La Biblia no te pide que usted haga ese sacrificio. Usted puede comer lo que usted quiera. Si usted no encuentra pescado y lo que tiene es un pollito ahí, hermano, dele gracias a Dios, cómase el pollo. Porque no es pecado. Si usted no pudo encontrar pescado porque usted se quiere, porque usted le encanta esa sopa de pescado, hermano, pídale a otro que le dé sopa. Pero no crea que usted está mal porque no comió sopa de pescado. Yo en estos días le voy a decir a mi esposa que me haga mi habichuela con dulce. Pero oiga bien, si no me la como porque Carolina no la hace, bueno, eso no es pecado. Hay que tener cierto cuidado. No utilicemos la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia para buscar conflicto con otros. Pero tampoco lo dejemos en la oscuridad. Tampoco le digamos, sí, si eso para ti está bien, está bien. No. Oye bien, te puedes comer tu sopa, pero eso no es verdad que tú estés en pecado. Usted puede comer lo que usted quiera. Bien, amados hermanos, en un segundo y último lugar, y un poquito más breve, ¿por qué hacen este énfasis de los sacrificios, de los esfuerzos? Hermano, hay una enseñanza doctrinal aquí. Hay una enseñanza doctrinal. Lo hacen por razones teológicas, porque utilizan los símbolos para guiar a las personas. Quieren enseñar a la iglesia o a las personas a través de símbolos. Por eso usted va a encontrar que se hacen diferentes ejercicios durante estos días, prácticas, dramas, porque es una forma que tienen para enseñarle a la gente supuestamente el cristianismo. Amados hermanos, con esto se sustituye la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, el peligro de usar símbolos, figuras, imágenes, es que las va a encontrar no solamente en dramas, sino físicamente. Usted va a encontrar que hay imágenes, fotos, figuras que pintan, cosas que hacen, retratos que pegan, porque es una forma de enseñar, pero también es una forma de adorar. Entonces, esa enseñanza que están utilizando símbolos, lo convierten también en una forma de adoración. La gente adora imágenes, adora santos, adora personas, adoran ángeles. ¿Por qué? Por la falsa práctica de utilizar símbolos. Símbolos. En lo que están utilizando una forma para guiar a la gente, supuestamente para conocer a Dios. Pero, ¿qué medio ha dado Dios para que enseñemos al pueblo quién es Dios? Su palabra. ¿Qué medios ha dado Dios para que nosotros instruyamos a la iglesia? Dios ha llamado
pastores maestros, para que estos pastores y maestros enseñen la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Para que tomen la Biblia y le digan a la gente, tenga, usted la va a leer también en su casa. Y si no saben leer, la pobre gente, no van a conocer a Dios. Bueno, entonces tú tienes otro trabajo que hacer ahí. Tú tienes que ayudarlo a alfabetizar. Entonces, tú no puedes dejar al pueblo de Dios de forma ignorante. Pero la iglesia no quiere hacer eso. La iglesia no está usando el método bíblico y usa símbolos. El pecado, usa el símbolo de la sopa, usa el símbolo del Via Crucis, usa el símbolo de actividades que se hacen. Hay iglesias evangélicas que también usan símbolos, mal usados, porque la Biblia no le da permiso de usarlos, ni le manda que lo usen. Entonces, amados hermanos, yo les recuerdo a ustedes que nosotros tenemos que procurar aplicar lo que enseña la palabra de Dios. Y para que usted vea cómo Dios tuvo que destruir cosas. Para poner un ejemplo, cuando estaba en el desierto, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y levántala, para que el que mire la serpiente sea salvo de la mordedura de la serpiente en el desierto. Moisés lo hizo así. ¿Sabe lo que hizo la gente después? Le prendían vela a la serpiente. ¿Sabe lo que hizo Josué? Destruyó la serpiente. La rompió, la picoteó. Ay, Josué, ¿cómo tú haces eso? Porque el pueblo de Dios estaba adorando ahora a la serpiente. Miren, Dios lo usó como un testimonio contra ellos mismos por su murmuración y maldad. Y levanta un instrumento para reprensión de ellos mismos. Y ellos, en su maldad, destruyen lo que Dios ha levantado para hacer otra cosa. Queridos hermanos, cada vez que se utiliza este tipo de herramientas y se pegan en la iglesia, usted va a encontrar, se convierte en una piedra de tropiezo. Es más, el Señor cuando les habló, ¿qué les entregó a Moisés y a su pueblo? Su palabra escrita. Ellos no vieron imágenes. Moisés no tuvo una imagen de Dios, una imagen de Jesús, una imagen del Espíritu Santo. Nada de eso Dios utilizó. Él les habló por su palabra y les entregó su palabra escrita y la colocaron en el arca. Pero amados hermanos, aún el arca y la tabla de la ley que estaba estaba dentro del arca, Dios la destruyó. Porque aún eso lo utilizaron mal. Aún eso. El templo, el local donde Salomón hizo, aún allí ellos adoraron ídolos. Entonces, ninguna de esas cosas Dios las había colocado allí para promover la idolatría, para llamarlo a la idolatría. Pero son ejemplos claros de cómo es el corazón nuestro. Nuestro corazón, apartado de la verdad, destruirá y convertirá todo lo bueno en algo perverso y malo. Y mire, yo le voy a decir algo. Que la gente quiera celebrar un día en el que posiblemente Cristo haya muerto y donde posiblemente Él resucitó. Oye, mira qué bien. Yo lo veo bien, en cierta manera. Que la gente quiera celebrar un día. Pero yo le voy a decir una cosa. Por eso fue que Dios estableció un día cada semana, para que cada semana nos reuniéramos a adorar a aquel que murió por nosotros, a aquel que envió a su Hijo, al Espíritu Santo que está en medio de su pueblo. Es decir, que Dios no lo ha dejado al invento de la gente. Si usted adora a Dios cada día, lee su palabra cada día, ora cada día, se congrega
cada día del Señor, el domingo, usted no necesita una Semana Santa. Porque todos los días son santos. Todas las semanas son santos. Y todos los años son santos. Usted adora a Dios todo el tiempo. Por eso, amados hermanos, este énfasis tan peligroso. Este es un énfasis peligroso. No solamente eso, sino que en algunas iglesias hacen un sacrificio físico del Señor. El pan y el vino que parten, que comen, muchos dicen, este pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y este vino se convierte en la sangre de Cristo. Haciendo un énfasis sobre ¿qué? Sobre el sacrificio otra vez. El sacrificio de Cristo, el sacrificio. El sacrificio físico. Entonces, hermanos, como ustedes podrán ver, hay una enseñanza doctrinal aquí debajo. La razón de por qué se ponen imágenes, por qué adoran cruces, por qué hacen caminatas y cosas, tienen un énfasis fuera del evangelio, pero sobre el sacrificio físico del Señor. Porque en su propia enseñanza, ellos también hacen un sacrificio físico. Por eso usted va a encontrar que hablan sobre el pan como si fuera el mismo cuerpo de Cristo. Una transustanciación, se transforma completamente en el cuerpo. Y el vino o el jugo de uva se transforma, según ellos piensan, en el vino, en la sangre de Cristo. Pero lamentablemente, las Escrituras, lo que dice Jesús es, mire, este pan representa mi cuerpo, este vino representa mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden la razón del sacrificio, de la muerte mía. Es la salvación de vuestros pecados. Es que ustedes son ahora parte del pueblo, del pacto. Y ya no se hace un sacrificio entre los animales, sino en mi cuerpo y en mi sangre. Queridos hermanos, que Dios nos permita en estos días comprender que muchas de las cosas que se hacen a veces en el trasfondo de nuestras familias, de nuestras regiones, de nuestros pueblos, aldeas, en nuestro país, tiene un trasfondo y un énfasis que no lo pide la Biblia. Entonces guardémonos de nosotros seguir ese camino ciegamente y simplemente, como los borregos, hacer lo que otro hace. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. No. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cuál es el énfasis de la Biblia? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Y si usted lo entiende, y si usted guarda la palabra de Dios, usted también va a poder guardar su alma de no caer en ese engaño y de no terminar en una procesión de esa caminando, dándose golpe en el pecho, de lo malo que yo soy. Somos malos, mira cómo murió Jesús, somos malos. La Biblia no te dice que te dé golpe en el pecho. La Biblia te dice arrepentíos y convertíos. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en conclusión, ¿es malo el Vía Crucis? Sí. Es malo. Cuando nosotros utilizamos esto como una herramienta para enfatizar algo que la Biblia no enfatiza. ¿Es malo comer sopa? No es malo comer sopa. Dios ha bendecido todo alimento. Ore por la sopa y cómasela. Hermano, y todas esas cosas, hermano, la ceniza que se ponen en la cabeza, nada de eso, hermano, usted va a encontrar que Jesucristo lo ha mandado a su iglesia como una evidencia, un testimonio de fe. Yo soy cristiano porque me unto la ceniza, o porque me visto de negro, o porque no hablo el día que murió Jesús, o porque voy al río, o no se puede barrer. Hermano, nada de eso. El Señor no ha pedido nada de eso. Son cosas que simplemente nos quitan la vista de lo que realmente es importante, de nuestro llamado a creer en Jesús, a arrepentirnos del pecado, a confesar el pecado. De eso Dios es que nos llama a arrepentirnos.
Vamos, hermanos, a orar y que Dios nos ayude a poder ver esta enseñanza y guarde nuestros corazones. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos has concedido, por tu palabra y porque tú nos das la gracia de poder entender aquellas verdades en las que tenemos que guardarlas para vivir delante de ti, pero también para no ser engañados en este mundo. Guíanos por tu Espíritu, ayúdanos y susténtanos para vivir conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús.